Nuestros niños son valiosos. De nuestros niños podemos aprender muchas cosas. Muchas veces no les ponemos atención porque pensamos, ¿qué vas a ver este niño? Venga para acá, yo soy el adulto y yo te digo qué es lo que vas a hacer. Pero tú hablas con un niño y te das cuenta que un niño entiende lo que tú le estás hablando. Si tú le hablas a ellos de manera que le explicas y le dices, ven para acá, no se muerde, ven, ¿qué necesitas? Nuestros niños entienden y podemos aprender mucho de ellos, tanto que Jesús dijo que teníamos que tener un corazón como el de un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo es el corazón de un niño? Tú puedes decir, un corazón de un niño, Dios mío. Bueno, todos pasamos por ahí. En alguna etapa de la vida fuimos niños y en alguna etapa tuvimos a alguien que nos enseñó, alguien que nos amó, alguien que nos guió, ¿verdad? Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la esencia interna de una persona. El corazón es lo que hay dentro. Tú conoces lo que hay en el corazón de una persona solamente hablando con él. Cuando tú hablas con una persona, tú sabes lo que hay dentro. Puede haber amargura, puede haber dolor, puede haber tristeza, puede haber gozo, puede haber alegría, puede haber, ¿verdad? Tú lo sabes, porque en el corazón es donde se albergan los pensamientos, donde se albergan las emociones, donde se albergan los sentimientos, donde nacen los deseos y donde también se hacen las decisiones. Sí, el corazón es muy importante. Ahora, si tú dices, ¿cómo es el corazón de un niño entonces? ¿Y cómo es el corazón de un adulto? Mire, el corazón de un niño es humilde. Lleva a un niño a una tienda de dólar. ¿Cómo se pone un niño? ¿Lo han visto? Mira, mi amor, puedes escoger un juguete. Ellos no se van a poner a decir, ay, mami, en una tienda de dólar. Ellos entran y dicen, este es el que quiero. Se ponen felices y con eso ellos la pasan bien. Ahora, ¿cómo es el corazón de un adulto? Arrogante. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, le voy a llevar un regalo de $1 a mi amigo porque no tengo más y es su cumpleaños? ¿Qué pasa cuando llega con un regalo de $1? ¿Qué caras dicen? ¿Qué caras hacen? Es como, no, mi hija, mejor no me hubiera traído nada. ¿Ve? Pero tal vez eso es lo único que uno tiene. Ok, tengo $1, pero no quiero llegar con las manos vacías, le voy a llevar un regalo. ¿O qué pasa si a ti te llegan con un regalo de $1? ¿Cuál es tu pensamiento? Bueno, gracias, ¿cierto? Entonces, humildad, ya nosotros a pasar del tiempo se vuelve un corazón arrogante. Un corazón de un niño sincero. Cuando tú le preguntas a un niño algo, tú sabes que te va a decir la verdad. ¿Te gusta la comida? No. Lo veo porque aquí les damos el desayuno, almuerzo y el snack. No, eso no me gusta. Eso huele feo. Eso, cuando uno le pregunta algo, uno sabe que un niño le va a decir la verdad. Y a veces dicen, no, mi papá dice, mi papá. Ellos cuentan todo. Pero el adulto ya lo piensa 2 veces. Nos volvemos un poquito hipócritas. Bueno, es que si le digo que si nos invitan a comer a una casa, ¿qué pasa? Hay comidas que a uno no le gusta, no nos acostumbraron a comerlas. ¿Y qué es lo que uno dice? Ay, está muy rico. Y tal vez no te pasa. Un niño te dice lo que es. Está feo, no me gusta. Y a veces a uno papá le hacen pasar vergüenzas en las mesas. Yo no como eso, ¿no? ¿Qué? Ahora, un corazón de un niño es confiado. Tú le dices algo a un niño te lo cree. Nosotros como adultos, ¿qué pasa? Somos incrédulos muchas veces. El corazón de un niño es dependiente. Sabe que su papá va a proveer para la comida, para todas las cosas que necesitan. Un niño sabe que puede confiar en que el papá tiene control de todo y que ellos solo se pueden dedicar a jugar y hacer sus cosas mientras van creciendo. Y los adultos nos volvemos autosuficientes. Llega una etapa en nuestra vida, aún conociendo a Dios, aún siendo hijos de Dios, en las cuales muchas veces confiamos en nuestras propias decisiones, en nuestras propias acciones, y se nos olvida que tenemos un Padre, que es Él el que siempre nos provee, el que siempre nos cuida, el que siempre nos guía, y un niño no.
Un niño sabe que sus papás le van a dar todo y que pueden depender de él sin ningún problema. Y tú y yo tenemos un papá del que podemos depender, un papá que está pendiente de aún de los más pequeños necesidades, que tal vez tú no lo ves humanamente como podemos ver a nuestros papás o nos pueden ver nuestros hijos, pero sabemos que ahí está y eso es suficiente y lo vemos a través de nuestro día a día, con solo el hecho que nos podemos levantar y respirar, con solo el hecho que podemos tener salud y ver un nuevo día. Eso nos puede hacer dependientes del que todo lo puede y del que todo lo hizo. Ahora, Jesús en Mateo 19, 13 al 14 dice, cuenta la historia, ¿no? Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es ¿de quiénes? Son como ellos. Así que si tú no tienes niños chiquitos, ya los tienes a grandes. Si tú todavía no tienes niños, si tú eres soltero y dices me quiero casar y quiero formar una familia, esto también te da para ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú veas un niño, tienes que recordar cuál es el corazón que Jesús quiere ver en nosotros. Dice, para que sean como un niño. Y así no nos fastidien tanto cuando lo veamos, ¿verdad? Dice, y llevaron unos niños a Jesús. ¿Quiénes llevaban unos niños a Jesús? ¿Quiénes los llevaban? Los padres, lo más seguro, ¿cierto? Los padres llevaban y dijeron, bueno, fue algo intencional. No fue que les dijeron, todos los papás, es obligatorio que lleven los niños a presentarlos a Jesús para que Jesús ore por ellos y les ponga las manos. No dice en ningún momento eso. Tampoco dice, y les dijeron, por favor, padres, por favor, traigan los niños para que Jesús. No dice nada de eso en la Escritura. Solo dicen que los llevaban para que Jesús orara por ellos y les impusiera la mano. Eso significa que iban de su voluntad. Pienso que esos papás decían, uy, si yo llevo a mi hijo para que Jesús ore por ellos y para que les imponga manos y para que los bendiga, algo va a suceder en el corazón de ellos. Mas sin embargo, ¿qué es lo que hacían los discípulos? ¿Qué dice que hacían? Dijeron, no, ¿cómo se les ocurre? No digo yo, ¿verdad? Me pongo en aquel tiempo de decir, no, pero ¿cómo van a perder el tiempo con esos niños que no saben nada? ¿Para qué van a orar por ellos? Mejor los adultos para que Jesús los sane y todo. Pero dice que los papás los llevaban. Así que era algo voluntario. Los llevaba para acercarlos a Jesús, para que Jesús, porque sabía que Jesús iba a hacer algo en sus vidas. Ahora, en aquel tiempo ellos llevaban los niños a Jesús. Estaba Jesús de carne y hueso. En este tiempo, ya sabemos, por eso presentamos nosotros a nuestros niños. Porque le decimos, Jesús, aquí está mi hijo. Guíalo, por favor. Y dame sabiduría a mí para poder guiarlo, para poder dirigirlo. Nosotros podemos bendecirlos. Hay actos los cuales podemos hacer para poder bendecirlo. Bendición. Todos tenemos la habilidad de hacerlo. Como papá tenemos esa habilidad. Porque bendecir es hablar bien. Es hablarle bien al niño. Es lo que tú le dices que sea de bien. Eso es bendición. ¿Y qué actos podemos tener para poder bendecirlo? El primero de ellos es cuidar nuestras palabras. Cuidar nuestras palabras. Y esto es algo que nos sirve a nosotros en general también. No solamente con nuestros hijos o con los niños que están a nuestro alrededor. Porque las palabras no se las lleva el viento. ¿Ustedes han escuchado esa expresión? Las palabras no se pueden recoger. Lo que tú y yo decimos, lo decimos. Y no se puede decir, ay, yo no quería decir eso. ¿Verdad? Porque las palabras tienen el poder de crear o de destruir. Miren lo que dice Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Las palabras dejan huellas en nuestros corazones. Esas huellas pueden ser negativas o pueden ser positivas. Y cuando se habla de que las palabras tienen poder de vida y muerte, eso es algo que tenemos que tener nosotros pendientes como hijos de Dios. Porque no solamente le hablamos a nuestros hijos,
sino que nosotros tenemos también a nuestro alrededor, donde trabajamos, donde vamos, en nuestra casa, nuestra familia. Nosotros tratamos con gente. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con eso, porque somos hijos de Dios y estamos llamados a siempre hablar bien, a siempre bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué les decimos a nuestros hijos? ¿De qué manera les hablamos nosotros a ellos? ¿Qué nos dijeron nuestros padres? Hay expresiones que yo tengo en mi cabeza de cuando mi papá me decía cosas. Y yo digo, eso no se lo voy a decir a mis hijas, porque he aprendido en el caminar con Jesús que esas cosas no se deben de decir, ni los niños deben de aprender. Pero muchas veces en nuestra cabeza tenemos esas expresiones y las transferimos a nuestros niños, ¿verdad? No, pero es que mi papá me decía, ¿y por qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? Hay palabras y expresiones que debemos de tener cuidado, porque aunque muchas veces decimos, no, pero ¿qué va a entender un niño? Venga para acá, me acuerdo tanto porque mi papá estaba enseñándome ciencias y decía, y estaba yo como de, ¿qué será? 6 años. Y me decía, las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y me explicaba cada una de las etapas. ¿Y ustedes creen que a mí se me quedaba? No se me quedaba. Y llegó un momento que me dijo, ¿y es que usted es bruta? ¿Ve? Y entonces digo yo, cuando ya conocí al Señor, yo dije, no, Señor, yo no soy bruta. Y cuando mis hijas iban creciendo, yo decía, nunca le voy a decir eso. ¿Ve? Pero, ¿será que mi papá era malo? No, a él lo criaron así. Nuestros papás no eran malos, a ellos los criaron así. Pero nosotros que conocemos al Señor, debemos de siempre tener en nuestra boca palabra de edificación, palabra de bendición hacia los demás y más que todo con nuestros hijos. Nuestros hijos son una responsabilidad que Dios nos ha dado. En la escuela nosotros tenemos una técnica que se llama la tortuga. Si ustedes entran a los salones, hay una área donde dice safe place, que es lugar seguro para nuestros niños. Ahí les enseñamos a manejar sus emociones, porque ustedes saben que cuando uno contesta algo sin pensar es una reacción por algo que está pasando, por algo que te dijeron, por algo que no te gustó. Tú simplemente reaccionas y dices lo que no deberías de decir, y ya después te pones a pensar y dices, ay, no tuve que haber dicho eso, ¿por qué lo dije? ¿No les ha pasado alguna vez? ¿Cierto? Ahora, en esta técnica de la tortuga, nosotros le enseñamos a los niños, ok, te pasa algo. ¿Qué es lo que hace la tortuga? Porque es una historia, pero se la voy a resumir. La tortuga piensa. Antes de que nosotros hablemos con otra persona, si es algo que a ti no te gustó, si es algo que tú dices, pero ¿quién se cree para decirme lo que me está diciendo? Porque tocó nuestro ego. Nosotros decimos, piensa. Porque cuando tú piensas, te da la oportunidad de decir, ¿qué voy a contestar? Y nosotros como hijos de Dios nos están viendo, entonces nos toca también ser prudentes con nuestras palabras. Luego que la tortuga piensa, la tortuga cuenta de acuerdo de cómo esté tu ira, ¿verdad? Pero nuestros niños hasta el 5 y ya están calmados. Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5. Les da tiempo de poder calmar su emoción para poder contestar. Porque los niños no solamente contestan con palabras, les cuento, también contestan con golpes. Y los adultos muchas veces hacemos eso. Porque miren que las palabras muchas veces hieren los corazones de las personas que están a nuestro alrededor. Nuestras palabras muchas veces pueden herir el corazón de nuestros niños. Tenemos que tener cuidado con eso. Y una vez que él ya está bien, entonces ya actúa. Y eso ayuda a controlar nuestras emociones del momento. Lo mismo con un hijo. Cuando un hijo tú crees que no te hace caso, que ya les ha hablado, pero este niño no entiende, pero este niño, acuérdate de la tortuga. Piensa, respira, cuenta hasta 100 si lo necesitas y hablas y le contestas a tu hijo. Y eso nos sirve en general en nuestras relaciones. Segundo acto que podemos hacer, aprender a escucharlos. Escuchar es un arte. Y el arte con la práctica es donde uno lo va desarrollando y puliendo.
Escuchar no es callarse nomás y oír y decir, ok, a ver a cuándo termina. Tampoco escuchar es decir, y que le contesto, y que le contesto, y ya pensando en la respuesta antes de que terminen de decirnos las cosas. ¿Ok? Escuchar es procesar lo que se está oyendo. O sea, tú estás escuchando a la persona, ok. No todo lo que te están diciendo o no todo lo que te está diciendo tu hijo es lo que en realidad significa. Detrás de la palabra siempre hay un significado. Y eso también me lo ha enseñado mi esposo. Siempre me dice, analiza qué hay detrás de las palabras. Porque muchas veces no tienen la habilidad de expresar lo que en realidad se siente. Nuestros hijos muchas veces no tienen la habilidad de expresar lo que en realidad sienten. A veces dicen, pero yo cómo te lo explico, no sé cómo explicártelo. No saben cómo. Pero nosotros como papás tenemos esa habilidad de ir desenredando si aprendemos a escuchar. Si simplemente asumimos lo que el niño nos va a decir, no podemos dar una respuesta sabia, sino que para salir del, como quien dice, del paso, le vamos contestando. ¿Ve? Pero nosotros debemos de darle el significado de decir, ok, ¿qué me está diciendo? Bueno, no, analizarlo y hacer un esfuerzo por comprender lo que tu hijo te está diciendo. Ponernos en el zapato, en los zapatos de nuestros hijos, en los zapatos de las personas. Esto puede ser aplicado en todas las áreas. ¿Okay? En Santiago 1:19 dice, mis queridos hijos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Qué? Es algo, o sea, te doy este consejo para que tengas buenas relaciones, para que puedas relacionarte bien con tu hijo, para que puedas relacionarte bien con tu esposa, con tu familia. Dice, aprende ¿a qué? A escuchar. O sea, siempre hay que estar listos para escuchar. Y dice, y sé lento para hablar y para, acuérdense de la tortuga. Siempre acuérdense de eso. ¿Ve? Porque la verdad es que en mi caso yo no puedo hablar y escuchar al mismo tiempo. ¿Ustedes sí? O se habla o se escucha. No se pueden hacer las dos cosas. Por eso hay 3 puntos importantes para aprender a escuchar. El primero es estar disponible. ¿Qué significa esto? Si alguien viene a hablarte, si tu hijo viene a hablarte, deja lo que estás haciendo. Toma tu tiempo y escúchalo. Es muy feo que alguien, y sobre todo en este tiempo donde la tecnología está a flor de piel, que si no es el reloj es el teléfono, que si no es el teléfono. ¿Ve? La gente ya no pone atención. Uno está en una mesa almorzando, cenando con la familia y ¿qué pasa? ¿Ustedes han ido a un restaurante donde ninguno se habla y todos están en los teléfonos? ¿Ve? Entonces hay que tomarse el tiempo, disponibilidad. A veces en la escuela llevan los papás a recoger los niños. A veces tenemos que darles una información de algo que pasó con el niño. Y ellos entran, que es algo que voy a poner en una póliza. No teléfonos cuando entren a escolar. Porque eso es, oh, yes, yes. Oh, oh my. Solo lo saludan a uno. Y uno tal vez le dice, mostrándole el papel para darle una información de algo. Y ellos hacen, hola, ¿qué pasó? Con el teléfono aquí. Y yo digo, Dios mío. Y vienen y sale el niño y, hola, mami. Ay, me acuerdo tanto de una chiquita que entró, fui al baño hoy. Y ella en el teléfono. Y yo decía, no puede ser. Entonces, no se toman el tiempo para escuchar. No están disponibles para ello. Lo que el niño quería decirle, muy bien, muy buen trabajo, dejar lo que estaba haciendo, ¿verdad? Lo otro es poner atención. Dejar lo que estás haciendo que te interrumpe para escuchar a tu hijo, para escuchar a tu esposa, para escuchar a quien esté hablando contigo. Y el tercero es toma el tiempo para hablar con ellos. Miren, si uno se pone a esperar que el tiempo llegue, ¿qué pasa? Nunca va a haber tiempo. Nunca va a haber tiempo para hablar con nuestros hijos. Tenemos que ser intencionales con eso. Tenemos que decir, ok, mi amor, ven para acá. ¿Cómo te fue hoy? Tal vez tú llegues cansado. Tal vez tú no tengas ganas de hablar con ellos porque sabes que tal vez los niños desde nuestro punto de vista es, ay, qué pereza. Lo que me está diciendo no lo veo importante. Pero para ellos sí es importante. Entonces,
Toca ser intencional para apartar el tiempo para poder hablar con nuestros hijos, para poder hablar con nuestra esposa. ¿Ok? Y eso le da una sensación de respeto al niño. Miren, a un niño aunque tenga 3 años, el niño sabe si el papá le está poniendo atención. El niño sabe si el papá lo está escuchando. Imagínense cuando ya llegan a la preadolescencia, donde son otro tipo de problemas con los cuales nos enfrentamos. Nuestros hijos necesitan ser escuchados. Y tú y yo como papá tenemos que tomar ese tiempo para poder hacerlo. Y el tercer punto, ora por ellos. Tal vez en tus momentos de oraciones, tú oras por ti nomás, ¿verdad? Señor, provee para esta casa. Señor, que tenga todo lo que necesito. Ayúdame por favor a pagar mi renta. Ayúdame a pagar. Y te enfocas mucho en tal vez en las cosas que tú necesitas. Pero en esos momentos de oración, toma un tiempo para orar por tus hijos. Señor, guíalo. Cuando están chiquitos son unas cosas, cuando están preadolescentes son otras, cuando están en high school son otras y cuando ya están en college son otras. Así que nos toca orar por un buen tiempo, todo el tiempo. Mi mamá, yo tengo 44 y todavía me llama y me dice, mi amor, estoy orando por ti. Yo digo, gracias mami. Uno nunca para de orar por sus hijos. Nuestros hijos tienen un propósito y eso es algo que nosotros tenemos que estar pendientes y tener claro. Si Dios nos dio nuestros hijos, fue con un propósito. Ningún hijo es por accidente, ninguno. Y nosotros tenemos la responsabilidad como papá de pedir por ellos delante de Dios. En Primera de Crónicas 29, 19 dice, está hablando el rey David. El rey David había hecho todo para poder construir el templo de Dios. Había recogido plata, había animado al pueblo, ya tenía los planos, mejor dicho, estaba listo. Porque era un privilegio para él construir el templo de Dios. Pero vino Dios y le dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a ser el que va a construir el templo, va a ser tu hijo Salomón. Y en Crónicas 29, Primera Crónicas 29, 19 dice, dale, ahí está orándole David a Dios y le dice, dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro, o sea, un corazón recto, un corazón que te siga, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Qué bonito, ¿cierto? Está pidiendo al Señor lo que yo le he inculcado a mi hijo Salomón, que lo siga. Yo le he enseñado a que te obedezca, que siga obedeciendo aunque yo no esté. Señor, yo le he enseñado a que siga tus leyes y tus preceptos. Por favor, ayúdalo a que lo siga haciendo. Y eso que Salomón ya era un adulto. Salomón no era un niño. Pero David se había tomado el tiempo de poder inculcarle a Salomón el amor a Dios. Y sigue diciendo en Mateo 19, 14, la segunda parte. Dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. En aquel tiempo le estaba hablando a los discípulos, ¿verdad? Porque no le dejaban pasar los niños para que pudieran orar por ellos. En este tiempo, nosotros los papás podemos ser impedimentos para que ellos puedan conocer a Dios. Nos podemos convertir en impedimento. Ahora, ¿cómo podemos acercar a Dios a nuestros niños? Segundo punto es acerquémoslos a Jesús. Y eso también tiene que ser intencional. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? El primero es siendo ejemplo. Albert Einstein dijo, educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única. ¿Ve? Me pareció interesante ese quote. ¿Por qué? Porque nuestros hijos hacen las cosas por imitación. Lo que ven del padre, eso es lo que hace. Yo conozco las casas de los niños sin haber ido por el niño. Si un niño de repente viene diciéndome groserías, diciéndome cosas que no debe, yo ya sé que en su casa eso es lo que ha visto. Si un niño viene tirándole cosas a las maestras y yo ya sé que es lo que ve en su casa. ¿Qué pasa cuando yo hablo con los papás? Le digo, mira, por favor, habla con el niño que está diciendo pip, ¿ve?
aunque yo no se lo digo exactamente, pero le explico. Y él me dice, sí, es que mi esposo lo dice en la casa constantemente. ¿Ven? Entonces los niños son el reflejo de nosotros como papá. Los americanos dicen monkey see, monkey do, ¿cierto? Lo que se ve es lo que se hace. Y nosotros como papás somos los primeros a los que ellos copian las acciones y son los primeros que ellos copian las actitudes. Entonces tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Ahora, en Deuteronomio 6, 5 a 7, hay un consejo que nos lo dicen. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblalas de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, ¿qué dice? En todo momento. Ahí no dice, bueno, cuando tú te levantes, Señor, mi hijo, bendiciones, que te vaya bien. Mi hijo, bendiciones, descansa. Dice, incúlcales a tu hijo. Si tu hijo te ve amando a Dios, eso tiene que verlo. Eso no tiene nomás que escucharlo. Tú le puedes decir, no, yo amo al Señor, yo amo al Señor. Tiene que verlo. Porque como hablamos al comienzo, las palabras se las lleva el viento, pero las acciones son las que quedan. Y cuando tú amas a una persona, tú quieres pasar tiempo con esa persona, tú quieres hablar con esa persona, mejor dicho, respiras por la nariz de esa persona. Entonces, ¿por qué puede ser diferente amando a Dios? Si tú amas a Dios, vas a tomar tiempo con Él y tu hijo lo va a ver. Si tú amas con Dios, al arrodillarte y hablar con Él, tu hijo lo va a ver. Si tú amas a Dios, tú vas a leer su palabra, tu hijo lo va a ver. Y eso es lo que Él va a ir guardando en su corazón, porque también tú vas a tener palabra para enseñarle. ¿Qué le vas a dar a tu hijo si tú no tomas ese tiempo? ¿De qué manera tú vas a poder inculcárselo? Uno no puede inculcarle las cosas a nadie si tú no las sabes primero, si tú no las vives primero. Y esa es nuestra responsabilidad. El segundo es enseñándole principios. Los principios son aquellas normas o reglas que sirven para orientar el comportamiento de un ser humano. ¿Okay? Esas cosas que no son costumbres. Nosotros podemos tener costumbres que nos han inculcado nuestros papás, pero muchos de ellos no son principios. Nosotros en Honduras tenemos la costumbre de comer frijoles fritos con tortilla y con mano. Mi esposo, que es colombiano, ellos no comen, ustedes no comen así, los colombianos no comen así, ¿cierto? Me decía, ay no, esos frijoles pareciera como que se les pasó. Y esa arepita delgada, yo no sé cómo se la comen. Esas son costumbres, pero no es un principio. Principio es comer bien, principio es enseñarle, mira mi amor, bueno, ahí nos toca trabajar en esa parte de comer más vegetales, comer más fruta. Eso es un principio. Principio de enseñar la buena alimentación, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan tomar decisiones no por emociones, sino por principios que tú y yo como papás les hemos inculcado. ¿Okay? Hay un versículo que nosotros ya sabemos y que o tal vez lo hemos escuchado, que dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Ese temor que es amor, que es respeto a Dios, tú y yo como papá tenemos que inculcárselo. Tenemos que inculcárselo. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez, ¿qué dice? No lo abandonará. Instruir es tomarse el tiempo para poder enseñarle. Instruir es decir, ven para acá, mi amor. Vi que estás haciendo un reguero ahí en la mesa. Se debe de comer de esta manera. Parece una tontería, pero eso es parte de la instrucción. Parte de la instrucción entra también la corrección. Mi amor, no debes de hablar de esa manera. Mi amor, porque si un niño llega y le dice, ay mami, es que, porque tenemos niños que se comen el snack de los otros. ¿Ve? Y viene el niño y le cuenta a la mamá, me comieron el snack. ¿Quién te lo comió? Talita, porque ellos ya hablan y dicen los nombres y todo. Y llegan diciéndonos, ay, mire que mi hijo dice de que tal, fulano de tal se comió su snack. Uno va y habla con el niño y le dice, mi amor,
come tu snack, no le agarres al otro niño lo que es de él, porque eso no es tuyo y no está correcto. ¿Ve? Entonces es una enseñanza. Tenemos que tomarnos el tiempo para poder enseñarle a nuestros hijos. Dice instrucción y entra lo que es la corrección. Es muy importante que tú y yo nos hagamos partícipes de la educación de nuestros hijos. No solamente observadores. No solamente es ver de qué manera terceros los están educando. El hecho de traer nuestros hijos a la iglesia. Yo sé que muchas veces los horarios, la semana, el trabajo puede ser un issue, ¿verdad? Puede ser un problema. Pero que tú le inculques, que tú y yo le inculquemos a nuestros hijos la importancia de tomar el tiempo para Dios. Eso a ellos se los quedan, es parte de la instrucción. Es parte de decir, hijo, mañana domingo es mi único día, pero es el día en el cual vamos a ir a adorar a Dios. Vamos a ir a recibir palabra. Que ellos sepan en su corazón la importancia de poder congregarse, de poder venir y decir, Señor, este es tu tiempo. Aunque tú y yo tengamos tiempo de devocionales entre la semana, el domingo es un día muy importante en el cual nosotros podemos modelarle a nuestros hijos que amamos al Señor y que tomamos el tiempo para ellos. Sé que tal vez, como decía, el trabajo, el cansancio, etcétera, puede decirle a nuestro cuerpo y a nuestra mente, ay, hoy es un día para descansar, hoy no, me voy para la playa, qué rico, vámonos mi amor para la playa. Es un día que tú le puedes enseñar, hijo, vamos a ir a la playa, pero primero vamos a adorar a Dios. Primero vamos a ir a su casa, porque hoy es el día que le damos al Señor como familia. Tomemos el tiempo para hablarles. Tú puedes decir, yo ya no tengo niños. En mi caso yo ya no tengo niñas, yo ya tengo jóvenes adultas. La mayor está por cumplir 20, la segunda tiene 18. Tal vez yo ya pasé esa etapa con mis hijas. Las sigo con 72 niños de allá, ¿verdad? Pero yo ya pasé esa etapa. Si tú puedes pensar, tal vez, bueno, mi hijo ya es adolescente, yo tal vez no le he inculcado lo que tuve que haberle inculcado, todavía estás a tiempo. ¿Te han escuchado que para Dios no hay nada imposible? Estás a tiempo. Si tu hijo está en high school y tal vez tú dices, no es el camino que yo hubiera querido, pero tal vez yo no me tomé el tiempo para poder, por el trabajo, por mi tiempo, por lo que sea, todavía estás a tiempo. El tiempo se acaba hasta que uno se muere. Mi mamá todavía 44 años y me sigue dando consejos. ¿Ve? Entonces, si estás en esa situación, órale al Señor. Señor, dame sabiduría. Dirígeme, ¿cómo hago yo con este muchacho? Tal vez no tiene 5 años donde puedo formarlo, tal vez no tiene 8 años donde puedo todavía. Él ya no me hace caso, todavía estás a tiempo. No permitamos que otras personas eduquen a nuestros hijos. No permitamos que el televisor eduque a nuestros hijos. No que el iPad eduque a nuestros hijos. Tomemos el tiempo para nosotros hacerlo. Nuestros hijos son valiosos y lo que tú y yo le inculquemos es con lo que ellos van a pasar el resto de su vida. Los principios que tú y yo les inculquemos es lo que ellos van a tener para poder sobresalir y pasar en victoria. Entonces, nomás te digo, esa es nuestra responsabilidad.